por ejemplo, eso yo... Está grabado, denúnciame. Claro, exactamente. Tú ahora me has dicho que soy muy guapa y a mí puedo decirte por qué tú a mí me tienes que decir cómo soy, si soy guapa, si soy No, fea, he dicho que estás. o que estoy guapa o que dejo de estarlo. Claro. ¿Queréis comentar algo más? No, te quería preguntar, ¿tú estás de acuerdo con eso que estás hablando? ¿Tú estás de acuerdo con que yo pueda decir una palabra y se me pueda considerar un delincuente por ello? Sí, claro, sí, es O sea, exactamente. ¿estás en contra de la libertad de expresión? No confundamos vale. la libertad de expresión, perdón, no confundamos la libertad de expresión con eso que estamos hablando, es diferente. La libertad de O sea, expresión... ¿expresar mi opinión? No, Vale. es que eso no es expresar la opinión. Ir por la calle y decirme a mí guapa, no sé qué, eso no es expresar la O sea, opinión. decirte mi opinión porque- no es expresar mi opinión. No, porque tú a mí no me conoces de nada y tú no me tienes que decir a mí por la calle si voy caminando, si soy guapa, si soy fea, si soy no sé qué, si soy no sé cuándo. Son dos cosas totalmente Pero, diferentes. La libertad de expresión a esto de lo que estamos ¿Y hablando. en base a qué dices tú, o en base a qué afirmas tú que yo no puedo decir las cosas que a mí me apetezcan? Depende de qué cosas. O sea, que todo depende de tu criterio. No, de mi criterio no. De mi, Bueno, según lo que me explicas, sí, porque depende de lo que a ti te parezca bien o te parezca mal. No, pues bueno, pero Tu libertad de opinión. para eso tengo la ley, para eso tengo esta ley. Si me considero agredida verbalmente porque Vale. voy por la calle y tal O sea- persona me dice tal, yo puedo usar esa ley para Ok. denunciarte, punto. Exactamente, entonces te parece bien que la ley te permita distinguir a delincuentes de no delincuentes según tu criterio. Según mi criterio, sí. Estupendo. Que luego voy al juzgado y vamos a probar la situación. Pues igualdad para todos. Pero no, sí, bueno, pero igual con un hombre, cuidado, ¿eh? Ah, vale. Oye, perdona. No, porque la ley establece claramente que esos tipos solamente se pueden ser ejercidos por mujeres. Son modificaciones del tipo penal en el que solamente el sujeto activo solamente puede ser la mujer. Es abogado. Bueno, pues os aguantáis. ¿Dirías que, por ejemplo, el instinto maternal es una cuestión de patriarcado o es algo biológico? Es patriarcado. O sea, ¿crees que las mujeres cuando están embarazadas, digamos ese... No, el instinto maternal es algo que se vende como que nos hagan creer que queremos ser madres. Y hay mujeres que no quieren ser madres, entonces ese instinto maternal, ¿cómo se justifica? Otra cosa es a nivel hormonal, cuando te quedas embarazada, claro, ahí sí, pero porque ese es otro tema, es totalmente diferente porque es biología. Pero el instinto maternal definido como las mujeres tienen que ser madres no existe o sea, realmente. te refieres al reloj biológico, no al instinto maternal. Puede ser, yo no lo interpreto así, pero sí. O sea, que crees que no existe, o sea, que esa especie de impulso biológico que tienen todas las especies, el ser humano no lo tiene. De querer ser madre. Claro, a eso me refiero, o sea, ese reloj biológico... No tiene por qué. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Tengan todos ustedes en este martes ya. Se nos fue un día ya se nos fueron prácticamente dos, ¿verdad? Para los que nos están siguiendo en el estreno del video. Ya prácticamente 2 días de esta semana y próximos ya al fin de mes, ¿no? Ya también el mes se nos fue, ya estamos cerca también de terminar un mes más de desgracias, un mes más de falta de aciertos, por no decirlo de peor forma, ¿verdad? Un mes en el que sin duda todo se ha complicado, todo... Yo de verdad, a mí y no es de verdad que a mí a veces, como me dicen, me mueve un poco el odio, que yo no soporto a Morena. Sí, finalmente no lo soporto, ¿no? Pero si hemos de ser honestos, y más bien, si todos fuéramos honestos, tendríamos que reconocer la realidad de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Aquí no se trata muchas veces simplemente de hablar por hablar. Se trata de exponer, de visualizar, de ser congruentes con lo que está pasando. ¿Quién de ustedes recuerda, por ejemplo, y lo he mencionado antes, quién de ustedes recuerda al anciano delirante, a esta loca en 6 meses que lleva, inaugurar algo funcional, de beneficio real
para la ciudadanía. El Tren Maya no tiene realmente beneficio. Ahí hablan de, el otro día que estaba yo viendo una nota de, bien, muy bien, sí, fuera de digamos, como a veces dicen, de fobias y filias, ¿no? Se hizo un análisis, tiene 2 corridas, más o menos, diarias. Nada más 2, porque no hay más gente, no hay. El mundo además nos está golpeando por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas. Veía yo también una nota ayer, un video, de cómo ante las formas que tiene México en cuanto a seguridad, economía y muchas otras cosas, los extranjeros han dejado de venir a México. Esto es turismo. Se impuso, por ejemplo, por ahí un arancel a barcos, a cruceros, pues simple y sencillamente ya no viene, ¿no? Pero ha habido otros cambios y otras cosas. Se hablaba de también esta basura de centro de tortas aéreas, el AIFA, que sí, como dicen, en temporada alta sube un poco, porque pues de aquí siguen saliendo vuelos casi vacíos, pero bueno. Y decía la nota, es que va más allá. ¿Por qué la gente y por qué inclusive el turismo no viaja a esta basura? Porque no hay conectividad. No pueden hacer conexiones de vuelos en esa basura. ¿Por qué? Pues porque nadie vuela desde ahí más que vuelos locales. Esto, por eso yo se los decía, esto no es un aeropuerto, es un aeródromo. Y es un aeródromo porque carece de toda estructura que permita a la gente hacer conexiones desde ese lugar. Si ustedes, por ejemplo, viajan México, o vamos a suponer, ¿verdad? Europa, México, México, Centroamérica, México, Sudamérica, México, otros puntos, no se puede porque no hay conexión. Tú no puedes hacer una conexión a otro lado porque no la hay. La gente podría llegar, por ejemplo, a esa basura y quedarse en algún hotel muy cercano para pernoctar, por ejemplo, como sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque su vuelo sale al otro día en la mañana, por ejemplo, ¿no? Que esto pasa mucho ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. No, pues resulta que tampoco hay cómo, ¿no? Nos mostraban del Tren Maya, por ejemplo, algunas estaciones. No encuentras ni un gansito, ¿no? De todos los locales que se crearon en las estaciones de esta basura, bueno, hasta las cucarachas, no hay ni cucarachas porque estas se mueren de hambre, ¿no? Hacía yo este comentario por ahí en X y a gente le daba risa, ¿no? Digo, sí, es que ni las cucarachas están ahí porque, pues, ¿qué van a comer? No hay nada, no hay nada que asaltar en ningún local, porque comida es lo menos que hay. Pero mi punto va, ¿y los hospitales? ¿Y las clínicas? ¿Y las carreteras? ¿Dónde está todo esto maravilloso que de alguna u otra manera se nos prometió? Que iba a haber la cuarta transformación. Hay políticos, el otro día veía yo un político de Morena. De Morena. ¿Cuál transformación? Decía él, es que ¿cuál transformación? Esto se agrava porque insisto, se vuelve internacional. Este comentario que yo les dejaba ayer de cómo gente está hablando de que sí, mucha autonomía, mucha soberanía y mucho, todo esto que esta loca pseudocientífica presume,
pero en el fondo entregada a Estados Unidos. Esto del comercial, por ejemplo, que ahorita está haciendo mucho escándalo. Ayer lo explicaba yo, creo, traté de explicarlo de la mejor forma posible. Aquí me podrán atacar todo lo que ustedes quieran, porque no faltará el que por ahí, inclusive que vea el video, algo me tenga que decir, y que diga yo que soy un idiota y que estoy loco, o que soy un clasista. No, 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 no. O sea, es lo que les decía yo en un principio. Si somos críticos, inteligentes y realistas, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, este comercial no es más que obra de una realidad que Estados Unidos considera está viviendo. Y está bien. Y mucha gente diría, bueno, ¿y por qué está bien? Porque es su percepción en su país. Nosotros, digo, nos quejamos, mucha gente se está quejando de este comercial, ¿no? Porque está pasando en México. Que tú lo pases en Estados Unidos es la libertad de lo que tú quieras exponer, expresar, decir, hablar, etcétera, en tu país. Pero eso no puedes hacerlo en otros países, no debieras. Yo tampoco le veo por qué se está haciendo gran escándalo con esto, insisto, ¿no? Simplemente al que no le parezca, pues no lo... Yo mismo, esta señora de verdad que sale en ese video, a mí me cae en la punta del dedo gordo, ¿no? ¿Qué hice la primera vez que vi ese video? Que ni lo terminé de ver. O sea, yo nomás vi a esta loca hablando y le cambié. Tan simple como agarrar el control remoto y cambiarle. No lo vean. ¿Por qué se tendrían que quedar a ver algo que no quieren? Para mí, insisto y lo decía yo ayer, es muy simple. Sí, ellos hablan de criminales. ¿Por qué? Porque quien cruza la frontera ilegalmente es un criminal. Mucho se habla de todo eso. No, es que no deben de criminalizar a los migrantes. A ver. Los migrantes de entrada, así ya de entrada, ya de bote pronto, así como dicen, de primera análisis, si las cosas estuvieran maravillosamente, por ejemplo, en México, pues no tendríamos por qué estar hablando de migrantes, ¿no? Ha sido una cuestión constante en el sentido de que ¿por qué la gente se va? ¿Se va por gusto nada más? ¿Se va por puro placer? No. La realidad es que la mayoría de gente que migra a otro país no es precisamente porque todo está maravillosamente en su país. Conozco casos inclusive de amigos que sí se fueron a otros lugares del mundo por una buena oportunidad laboral. No se fueron porque de veras tenían muchas ganas de irse, no, simplemente porque una empresa los contactó, tal vez los conoció, qué sé yo, y decidió que eres un buen elemento y quiero que te vayas conmigo a donde sea, ¿no? A donde tengan que irse. Hoy día muchos mexicanos en Canadá, en Alemania, por ejemplo, parte de Europa, inclusive Estados Unidos, pero contratados desde México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, porque Europa, porque Oriente se da cuenta que personas mexicanas pueden ser maravillosas y pueden funcionar increíblemente para ellos, ¿no? Y se van. Pero la gran mayoría de la migración no es así. La gran mayoría de migrantes se van por una necesidad, por carencias, por inseguridad. Estaba yo viendo ayer un caso, de verdad, que si alguien me dijera que era un tema de una película, o que es una película, sin duda lo habría creído inmediatamente, ¿no? Pero es la realidad. Un pleito familiar de una hermana con su hermano por una cuestión de intereses, siempre es lo mismo, ¿no? Empresas que a veces los padres dejan, el problema de no dejar todo en orden con sus negocios, con sus empresas, con sus intereses, ¿no?
Y una parte de educación, porque además casos como estos tienen que ver mucho con la educación. Yo creo que cuando un padre, una madre te educa adecuadamente, correctamente, así sea a chanclazos, pero correctamente, yo creo que tienes una base o tenemos una base muy sólida, ¿no? Precisamente para no pelear. Yo me he peleado más de en una ocasión con mis hermanos, por ejemplo. Y nos tiramos duro y nos decimos muchas cosas hirientes, ¿no? Pero al otro día nos vemos y estamos como si nada, ¿no? Porque tenemos claro que somos familia, que somos hermanos, ¿no? Que aunque nos peleemos y nos digamos hasta de lo que nos vamos a morir, esa relación no cambia. Y tenemos claro la idea y la lógica que nuestro padre, por ejemplo, en paz descanse, nos dejó. Y lo respetamos. Porque lo respetamos tremendamente. Mi madre nos enseñó otro estilo, otras cosas, otras formas, ¿no? Mi madre fue muy de educarnos porque mi papá salía a trabajar y mi madre era quien... Ahí era donde venían los chanclazos, los cucharazos y que nos hicieron caminar derechito, nos guste o no. Mis hermanos mayores, yo lo he dicho, somos 6 hermanos, los 4 mayores. No consumimos drogas. Yo fumé por un tiempo, reconozco. Nunca fuimos de alcohol. Sí tomamos ocasionalmente como cualquier persona. Pero nos mantuvimos más o menos derechitos, ¿no? Mis 2 hermanos menores, y menores ya, uno de ellos 40 años y el otro por ahí anda. Ellos ya no estuvieron tanto con esta educación que mi madre nos dio, porque ya mi padre pasaba más tiempo en casa. Entonces, aquí sí, tengo un par de hermanos que sí probaron muchas cosas, ¿no? Cosa que los 4 más grandes no hicimos. Y era lo que decían varios videos que por ahí me he encontrado de gente que habla de esto, ¿no? Cómo antes nos metían en cintura y caminabas derechito, porque más te valiera que caminaras derechito, ¿no? Y eso nos creó una expectativa y una forma de vida muy interesante, distinta, muy responsable. Somos esta generación que pues no íbamos a estar hasta los 40 años viviendo con nuestros padres, ¿no? Somos esta generación que no nos vamos a quejar porque tenemos que trabajar, porque ya crecimos, ¿no? Como algunos escuincles por ahí, idiotas que hacen videos de que por qué van a trabajar si ellos ni siquiera pidieron venir al mundo. No, a nosotros nos urgía salir a trabajar, a hacer cosas, ¿no? Vivir en casa de nuestros padres permanentemente no era una opción. Pero no era una opción no porque no pudiéramos, sino porque la educación nos delimitaba muy bien lo que teníamos que hacer, lo que no podíamos hacer, etcétera, ¿no? Fuimos una generación también de mucho aprendizaje, porque éramos curiosos por naturaleza. Nos gustaba mucho, nos movía mucho la curiosidad en muchas cosas. Fue en esta época donde también mucha gente aprendió muchos oficios, ¿no? Hoy día es increíble porque yo decía, y lo voy a hacer, como les digo a mi familia, lo voy a acabar haciendo, voy a tratar de investigar en dónde el mundo se torció con todo esto que estamos viendo de multiculturales y multiclase y no sé qué tanta basura y que los binarios y los no binarios y los que se creen perros. ¿En dónde torció? Porque a mí se me hacía interesante y lo comentaba yo en casa hace unos días, que yo decía, ¿en dónde torció como a veces decimos, dónde torció la burra, ¿no? El rabo? ¿Cómo giramos? ¿En qué punto? Porque yo platicaba, por ejemplo, con varios amigos, en alguna ocasión con familia, la cuestión esta de los, ¿cómo se llama? De la iglesia de los cientología. ¿Cómo surge? La cientología, el origen de esto, es curioso. Y de repente nos damos cuenta de cómo la carencia, las mentalidades a veces débiles, creo yo, nos llevan
por caminos que nunca debimos haber caminado, ¿no? La cientología tiene un origen en la saga de las películas de Star Wars, de las primeras. Mucha gente cree que esto tiene que ver con cuestiones realmente así religiosas, que surgen de sectas y otras religiones. No, 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 no. El día que yo veía una persona que hizo el análisis, muy, muy interesante, esto surge de la película, insisto, de la primera saga de 3 películas de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Y surge como una lógica, es maravilloso porque de verdad la falta, la carencia de cosas tangibles, digamos, nos hace irnos por cosas como esta, ¿no? Surge por una persona que le gustó esta lógica de Star Wars y busca crear una religión supuesta, imaginaria, de qué sería exactamente en una sociedad así, digamos, intergaláctica, qué pasaría con la parte religiosa, ¿no? La religión básicamente son creencias de algo, ¿no? Y es curioso, porque aquí lo hemos manejado también, alguna vez lo platicaba yo, el origen de todas las religiones, mayormente cristiana, católica, ortodoxa, es una. Y no era tan tendiente a una cuestión de ver imágenes o personas en específico. No recuerdo ahorita su nombre, inclusive me gustó mucho ese programa que fue narrado por Morgan Freeman, en el que nos hablaban que el origen de todas las religiones fue una particularmente, donde, insisto, era más una cuestión humana, no tanto de personas que venían especiales y no. Era una cuestión más de una creencia, de una forma de creer y de ver las cosas, ¿no? Posteriormente, a partir de esa religión única, surge la católica, surgen la cristiana, surgen todas las demás religiones, pero parten de una cuestión básicamente ideológica, más, ¿cómo llamarle?, idealista, ¿no? Pero ya después cada quien que tomó esa religión y la adecuó a su percepción, ¿no? Los judíos y todos los demás empezaron a querer a ponerle, digamos, cada uno su granito de arena. Esto llamémoslo, es como una receta de cocina, ¿no? Ustedes hacen un pastel, un pan, por ejemplo, como se hace en muchas casas, en muchos negocios de panadería, ¿verdad? Haces el bizcocho, que le llaman, el molde del pan, y ya cada quien le pone su toque personal, ¿no? Si le pones algo más a la masa para que tenga un sabor, quien lo hace envinado, quien lo hace relleno de un producto o de otro, y ya cada quien le pone. Aquí básicamente el origen era el pan, digamos, ustedes hacen una rosca en un molde, ¿verdad? De esos de pastel, y esa era la base de toda la religión, ese pan. ¿Cómo lo aderezó cada quien? ¿Cómo lo rellenó? ¿Qué le puso? Si lo hicieron, como les digo, envinado o no, etcétera. Lo que ya cada quien le quiso agregar, eso ya fue cuestión de cada uno de ustedes. La religión fue un poco así. La estructura base era este pan, esta religión que les digo ahorita, no me acuerdo su nombre. Y era lo que predominaba a nivel general, ¿no? Posteriormente cada uno le vio, digamos, como decimos en México, patitas, para que cada una de estas, añadiéndole elementos muy personales, como son las sectas además, ¿no? Porque una secta parte también de ello, de una ideología de una persona, y le vende esta ideología, esta forma de pensar a los demás. Y hay quien cae, hay quien no cae.
Esto les digo, la cienciología surge, insisto, de ahí. Alguien ve que puede existir un nicho de creencia, de seguimiento, hasta de dinero, porque resulta que muchas religiones acaban siendo dinero, ¿no? Y resulta que le encuentran en esto y se vuelve lo que hoy día conocemos, que es una secta ya, la cientología. La forma en la que manejan a la gente, la forma en la que la llevan, la educan, eso de educar, bueno. Insisto, hoy día la cientología está considerada una secta en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque funciona como tal, con ideologías, pero además ni siquiera de libertad. Yo veo, por ejemplo, mi propia religión, que es la católica, y la religión católica no te forza a nada, ¿no? No te lleva a seguir, o sea, te enseña unos preceptos, te enseña una lógica, te enseña ciertos elementos, sí, claro, pero no te obliga, así como que o los cumples, ¿no? O te marcan, no. Hasta donde yo sé, las religiones, por ejemplo, como igualmente la cristiana, ¿verdad? La judía hasta cierto punto, pues no tienen esa cuestión de que casi o haces esto o te vamos a pasar a latigazos, ¿no? No van tan a eso, ¿no? Pero esto, por ejemplo, la cientología, sí. La iglesia de los santos, de los hijos, del no sé qué y del aquello y del otro, todas es así. Hay unas que te quitan tu dinero, te quitan tus propiedades, te quitan todo lo que tienes, que porque tú no debes de poseer nada, ¿no? Y todavía no falta también estos disque sacerdotes, ¿verdad? Que te dicen, no, es que Dios me dijo que yo me tengo que comprar un coche y ustedes me lo tienen que comprar, ¿no? Dios me dijo que me tienen que comprar una casa de $4 millones y me la tengo que comprar con ustedes porque Dios me dijo que ustedes me tienen que dar, ¿no? Y es increíble cómo la gente cae en eso, ¿no? Y lo hacen. Venden todo lo que tienen y se lo entregan a estas personas, ¿no? Esto otro del dichoso tipo que está en la cárcel hoy día, que Kit Rainieri, que marcaba a las mujeres como si fueran reses, puercos, caballos o no sé qué cosa, ¿no? Y cantidad de mujeres, lo más sorprendente es que mujeres inclusive famosas de la farándula estuvieron en esto, ¿no? Y permitieron ser marcadas de verdad como animales, como ganado, ¿no? Por cierto, en esto que estuvo metido también este tipo Mario Delgado, ¿no? Que también está metido en la secta de de los, ¿qué? ¿Cómo se llama? Esta secta que sigue en México tristemente, ¿no? Que es la Iglesia de la Luz, o no me acuerdo cómo se llama esta cosa, ¿no? Curioso, porque tiene base en Guadalajara, ¿no? En Jalisco. Y yo a veces me pregunto, ¿qué le pasa a la gente? O sea, de plano estamos tan mal en la creencia, en la forma de ver las cosas, en las ideologías, en lo que estamos percibiendo o vendiendo a la gente que acaban creyendo esta bola de basura. Yo algún día lo decía, ahorita que estamos viendo que están hablando mucho de lo del Papa, es increíble ver cómo dicen que China está creciendo increíblemente en el catolicismo, ¿no? En el cristianismo. Y muchos se podrían preguntar, China, bueno, China era de los países que menos uno podía pensar se podrían volver católicos, ¿no? Cristianos, por su propia ideología, por su propia historia, ¿no? Ellos tienden a otra forma de ver el mundo, ¿no? Pues no, resulta que el catolicismo, el cristianismo está creciendo tremendamente en China, ¿no? Y en México algo que yo, como yo lo decía en su momento, algo que no teníamos, sectas. Ahora resulta que México se está llenando de sectas, ¿no? Hay al menos 5 o 6 grupos sectarios, pero tal cual, sectarios, ¿eh? No religiones, insisto, las religiones son una cosa, las sectas son otra completamente distinta. Y esto lo estamos viendo, yo lo estoy viendo mucho en México, cuando antes México se decía mucho que era un país de
católicos, apostólicos, marianos, por la Virgen María, y romanos, ¿no? Se hablaba de, todavía recuerdo yo en la época de Juan Pablo, porque estaba yo acordándome de cuántos papas me ha tocado ver, si mal no estoy son 4, no recuerdo el que era antes de Juan Pablo, pero me acuerdo cuando Juan Pablo subió al poder de la iglesia del Vaticano. No recuerdo ahorita quién estaba antes, estaba yo muy pequeño, pero sí me acuerdo de que falleció ese papa, subió Juan Pablo, y después de Juan Pablo vino, creo que Benedicto, y ya después de Benedicto, no sé si hubo otro intermedio por ahí, y ya después llegó ahora Francisco, y nos tocará ver a uno más, ¿no? Primero Dios. Y decía yo, no, es que esto de las religiones así se tiene una percepción. Pero estas sectas no. Y esto es mucho, desgraciadamente, también por cuestiones políticas. Mucha gente a veces conectar una cosa con otra le cuesta mucho trabajo. A mí no me cuesta ningún trabajo. Porque todo es consecuencia de, si la economía, si la salud, si la seguridad va mal porque el gobierno no se encarga de ello, la gente empieza a ver alternativas y empieza a ver cosas que a lo mejor nunca necesitó ver. Y es aquí donde todo este tipo de cosas tienen cabida. Les decía yo, vi con una entrevista que hizo Adela ayer a una familia donde el pleito familiar, como les decía yo, todo esto que se rompe tristemente en las familias. Una hermana acusa al hermano de quererla matar. Resulta que el hermano no tuvo nada que ver, porque el hermano estaba al menos a 80 kilómetros de donde había sucedido. Es donde les digo, ven por qué la ley a veces también, y la forma de hacer las cosas falla a veces totalmente. Esta señora acusa de que dice, no, yo lo vi, mi hermano me atacó, me quiso matar. Resulta que la señora levanta una denuncia, pero también se vale de la policía, que la policía hoy día tiene un precio, y resulta que buscan darle un levantón al hermano. Pero el hermano venía con sus hijas, venía con un chofer y guardia y protección. De repente se les cierra un coche al frente, se baja una persona armada, no se identifica, en un vehículo normal, con placas normales. Se baja una persona sin identificarse, como policía, como se supone que eran ministeriales. Se baja con arma en mano, se baja el chofer y empieza el disparo. Atrás venían otros vehículos y empiezan el disparo. Resulta que la camioneta recibe al menos, me parece que fueron 40 disparos, algunos de ellos de armas de grueso calibre, y hieren a la hija de esta persona. Ellos rápidamente, la hija les dice, papá, me dieron. La niña percibe, yo creo que el impacto. El papá se sube, hace que su escolta se suba y le aceleren para ir al hospital más cercano, donde intentan salvarle la vida a la pequeñita, cosa que no sucede. Al hospital llega todo este grupo de policías ministeriales, puro criminal más bien, ¿no? Para mi gusto. Y resulta que detienen a este señor y la hija pierde la vida. Es desgarrador la descripción de cómo sucedieron los hechos por parte de la familia, porque comenta este señor que se le acerca una policía ministerial y le dice, no, es que espérese, déjeme ver cómo está mi hija, necesito saber, ojalá y se muera su hija.
Y a mí me vino una frase que yo repito a veces mucho, ¿no? Entre familiares y amigos. Y luego, ¿por qué los matan? Resulta que esta policía, al venderse a los mejores posores, porque de repente por ahí, ya siguiendo el proceso legal, resulta que estos oficiales estuvieron otorgándole información a esta señora, supuestamente que habían atentado contra ella, pero todo el tiempo le estuvieron dando información, porque tan es así que a los 20 minutos resulta que hay una grabación de esta señora en la empresa con la que es el pleito que traen, que muy probablemente el papá haya dejado esta empresa, insisto, en encargo o en herencia a estos hermanos, pero no han tenido la capacidad de resolver sus problemas. Resulta que a los 20 minutos habla esta señora a la empresa a decirles a la gente de la compañía que ya solamente le van a hacer caso a ella, porque ya el papá estaba el hermano ya estaba en la cárcel y había muerto una niña, cuando ni siquiera la mamá o el papá mismo siquiera sabían la situación con la pequeñita, ¿no? Esta señora a los 20 minutos ya tenía el dato de que la niña había muerto y que el señor había sido detenido. Y dice Adela, y dice el abogado, ¿cómo era esto posible? Nosotros mismos, el abogado mismo, no tenía todavía el conocimiento de todo esto, y resulta que esta señora ya tenía esa información. Y como dice el abogado, aquí lo único que nos queda pensar es que tenía información directa de alguien dentro de la corporación, ¿no? Y estamos hablando de gente que tiene dinero, estamos hablando de gente que tiene una posición económica buena, ¿no? Pudiéramos ir media alta, ¿no? Y aquí es donde yo me percato y me doy cuenta de que aún hoy día, después de 6 años de gobierno, pseudo gobierno de cambio, pues no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Alguien comentaba por ahí en X también algo, en Twitter, algo al respecto, y yo decía, bueno, pues estamos viendo lo mismo que veíamos con el PRI. Ahora se llama Nuevo PRI, Morena, pero es exactamente lo mismo. Estos levantones que tú le pagas a un policía, o conoces a un ministerial, o conoces a un policía judicial, y por una lana te levanta, te da un sustito, o te espanta, ¿no? Como decimos en México. Y entonces, ¿qué ha cambiado? Resulta que llega el abogado, por cómo se dio todo, se prueba que no hubo ningún atentado de parte de esta persona, y ahora los ministeriales se hacen las víctimas, porque dicen, bueno, es que a nosotros nos dieron la instrucción de detener a esta persona por una queja, por una denuncia que él tenía, ¿no? Curioso, porque además la denuncia, estamos hablando de que se realizó casi con horas, ¿no? Esta señora sufre un atentado y a las minutos, pudiéramos hasta decir, ya había un operativo para detener al hermano, que el hermano venía de un viaje, porque de hecho cuando le hablan al hermano, otra vez una filtración, cuando alguien le habla al hermano y le dice, oye, ¿sabes qué? Que te andan buscando y ya traen una orden para detenerte, dice, yo vengo en la carretera, y hace una videollamada y la muestra, dice, yo vengo en la carretera, estoy a 80, 100 kilómetros de donde supuestamente yo acabo de atentar contra mi hermana, ¿no? O sea, ¿cómo le hice? Viajé en el tiempo, traigo un vehículo de hipervelocidad o qué cosa, ¿no? ¿Cómo es que acabo de atentar contra mi hermana y yo estoy a 100 kilómetros del lugar, ¿no? A mí lo que me sorprende sobremanera, de verdad, pero increíblemente,
es que en horas, minutos, no sé, el operativo ya estaba en marcha para detener a esta persona, ¿no? Esta persona llega a su domicilio, sale en el vehículo con sus hijas porque las iba a llevar a la escuela. Y es ahí donde se arma este operativo, ¿no? Estos operativos fallidos siempre, que terminan a veces en muchos muertos, de la policía, ¿no? Porque no se guardan los menores, ni la menor responsabilidad, la menor investigación, la menor nada, ¿no? Aquí se avientan como, tenemos una frase muy común en México, te avientas como el Borras, ¿no? El Borras era un personaje del pasado, de la televisión, ¿no? Y decimos, es que te aventaste como el Borras. No se identifican, no traen placas, no traen identificación en los vehículos, utilizan los vehículos que se les antojan, no son vehículos oficiales, no, y se paran y se bajan con sus armas largas, y como dice el señor en cuestión, yo pensé que era un secuestro, y por eso se defendieron. Su escolta venía armado. Pero dice, se te baja de repente un payaso con lentes, muy sácale punta, con pistola en mano y todo. ¿Y qué es lo que piensas? Honestamente, si hubiera sido eso, yo le dejo ir el coche y si puedo matarlo, lo mato, ¿no? Porque exactamente lo último que vamos a pensar es que ante una situación así, es una cuestión policíaca, es una cuestión legal, de una detención legal con miembros de la policía, ¿no? Por mucho tiempo, y así es, en películas, por ejemplo, norteamericanas vemos, ¿no? Que la policía llega y cuando, por ejemplo, va a irrumpir en una casa, gritan policía, ¿no? Y así es. En la vida real, a mí me tocó ver alguna vez un operativo así, y así son. Entran a una propiedad y la tiran con el ariete con el que rompen las puertas, y entran gritando policía. O sea, no hay excusa de que no, es que no sabía yo. No, entran gritando policía. Entran con sus trajes tácticos, con sus chamarras de identificación, con sus, lo que son federales, por ejemplo, FBI, siempre charoleando, ¿verdad? Porque son hasta mamilas como en las películas, ¿no? Llegan charoleando a todo mundo. Aquí está, soy policía del FBI. En México primero te plomean y luego te leen tus derechos, ¿no? Y por eso el debido proceso, que muchas veces se llama, o al cual se acude por parte de muchos criminales, es ese, porque no se sigue el debido proceso. Porque a la gente se le detiene, pero nunca le leíste sus derechos, por ejemplo. Porque nunca le informaste, porque nunca le presentaste un documento de una orden de detención. Llegaste a rajatabla y a con todo, y obviamente la gente si anda armada, insisto, si yo hubiera andado armado y hubiera estado en el caso, yo hubiera hecho lo mismo. Empezar a dispararle a estos idiotas, porque ninguno se identificó. Eso de que vienes sobre una avenida y de repente se te cierra un vehículo así nada más, porque sí, y se baja un tipo armado, díganme, ¿cuántos de ustedes hubieran pensado que eso era una cuestión de un trámite de legal, ¿no? Hay procedimientos. Y hay procedimientos porque esto implica un riesgo hasta para ellos mismos, ¿no? Todo este trabajo de investigación y cosas que se hacen de detenciones, por ejemplo, como les digo en Estados Unidos, involucra muchas cosas. Algunas veces es hasta a investigación de ver cómo se mueve la gente, qué están haciendo, qué no pueden, precisamente para minimizar riesgos. Porque imagínense que entren en una casa y están con ametralladoras adentro, ¿no? No, va a ser un matadero y un despanzurradero, pero tremendo. No, hay veces que ya hay una investigación, ya alguien estuvo checando, aunque sea por unos minutos, cómo se está moviendo algo, ¿no? Acá si hubieran visto que esta persona venía moviéndose cuando llegó a su casa, por ejemplo, hubiera sido buen momento para detenerlo, ¿no? Se bajó de su coche, todo. En ese momento llegan las patrullas bien identificadas, con la persona bien identificada. ¿Sabes qué? Traemos una orden de detención contra ti. Ok, perfecto, sin arriesgar nada.
Pero vienes en una camioneta y de repente se te cierra alguien, se baja alguien armado, atrás vienen otros armados. Yo lo primero que hago es le acelero, le paso por encima al fulano que se me para enfrente. Y después vemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, nadie se identifica. Pero esa es la forma como, por eso, cuando me hablan de la dichosa transformación, lo decía yo ayer, ¿cuál transformación? Mismos políticos de Morena que están diciendo que no existió tal transformación, ¿no? Más allá de quedar en las palabras de que, es que ya realizamos la cuarta y estamos trabajando, todavía está loca, pseudocientífica, de verdad. Es que yo no la soporto, en verdad, por eso, y jamás digo su nombre porque de verdad no la tolero. Nada más de ver esa cara asquerosa que tiene, inexpresiva, sin sentimiento, sin emoción alguna, de verdad, es vomitiva esta señora. Yo de verdad no la tolero, ¿eh? Pero que seguimos con la cuarta transformación. ¿Cuál pinche transformación? ¿Transformación de qué? Destrucción, deformación y todo lo que quieran, porque no ha transformado absolutamente nada. México está peor que nunca. Y cuando yo veo, por eso y se los digo, y como se los dije en un principio, cuando vemos el análisis real de las cosas, nos damos cuenta de que México no ha mejorado en absolutamente nada. El único que ha mejorado es que ahora le reparten dinero a la gente a diestra y siniestra. Ahí tenemos lo del SAT, ¿no? Que no les van a devolver nada. Sale el SAT, no, es que fue un error de sistema. Error de sistema tu mamá, ¿no? Ya no saben qué inventar, ya no saben qué decir, ya no saben cómo salirse de los problemas cuando ellos mismos se meten en ello, ¿no? Se los decía yo, ahí están las amenazas constantes en portales de noticias, nunca en las noticias, porque esto de CFE, de todas sus amenazas que trae, nunca lo vemos en un noticiero. Nunca lo ha comentado Loret de Mola, nunca lo ha comentado nadie, nunca se ha dicho en la mañanera, no. Sale en portales de noticias vendidos que CFE va con todo y que va a hacer revisiones y que va a hacer esto y que te van a multar con $250,000 si estás colgado o con un diablito y que te van a meter multas de quién sabe qué y que te van a meter a la cárcel. Ya no saben cómo amenazar y cómo es. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Pero porque son hasta incapaces, estúpidos, imbéciles y discúlpenme, pendejos para generar economía. Porque el dichoso nearshoring del cual se hablaba, todos se llenaban la boca como candidatos del nearshoring. Yo lo dije aquí en este canal y como probable candidato, lo dije. Esto no va a funcionar de un carajo si primero no se atienden otras cuestiones. Por eso yo se los dije también como posible candidato. Si no cuidamos primero la salud, la educación y la seguridad, en ese orden, no hablemos de economía. De verdad, no hablemos de economía. No podemos hablar de economía, no podemos hablar de trabajo, no podemos hablar de ganas, no podemos hablar de impulso, de crecimiento, si salud, educación y seguridad no están primero bien. Ayer estaba yo espantado, de verdad. Qué lástima, de verdad, me da ver lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque yo vivía allá. Y ya venía yo viendo un declive cuando yo vivía en Estados Unidos, ¿no? Pero ya está ahora este imbécil anaranjado queriéndose meter con la educación también, ¿no? Queriéndole quitar los fondos a las escuelas, a las universidades, porque ya buscan ideologizarlos igual que en México, con el pendejo animal, este idiota estúpido, que de verdad lo escupo y lo vomito, y perdón por la expresión, pero es que sí lo hago, este tipo Marx Arriaga, ¿no? Es un ser humano despreciable, es una cochinada decirle ser humano ya es un insulto, ¿no? Ya es una falta al ser humano, de verdad. Yo he conocido gente nefasta, pero como esta, muy poca, ¿eh? Donde buscan el adoctrinamiento, la forma política para llevar a los jóvenes. Por eso les decía yo, a mí me interesaría mucho, y lo estoy haciendo, investigando, en dónde se torció el mundo con esto de las cuestiones de género, ¿no? El homosexualismo, el lesbianismo,
esto es tan viejo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, tan viejo y tan normal como el propio ser humano, ¿no? Porque el homosexualismo en hombres o mujeres es inclusive en los animales. Se da en los perros, se da en los venados, se da en las jirafas, se da en los leones, se dan en muchas especies animales. Y es tan viejo como el ser humano, ¿no? Hay quien dice que ya en la época de las cavernas había homosexualismo. Pues sí, la disparidad entre mujeres y hombres, ¿no? Y es el día que la gente no acaba de entender el homosexualismo. El homosexualismo, punto. Eres una mujer que te gustan las mujeres, un hombre que te gustan los hombres, punto. Sigue siendo un hombre y siguen siendo mujeres. ¿En dónde torció, como les digo, como esto de la cientología? Ahora al que se siente perro, al que se siente árbol, al que se siente gato, al que se siente ballena, pescado, el que ya no quiere trabajar, el que dice que él no pidió venir al mundo. ¿En dónde torció esto? Porque esto es de jóvenes. Y de jóvenes estamos hablando de más o menos 30 años. O sea, quiere decir que esta ideología viene de hace más o menos 30 años. Que empezó. ¿Quién fue el descerebrado? O a lo mejor muy inteligente, que inició todo ese movimiento? Me encantaría, y voy a descubrirlo tarde que temprano. Porque esto tuvo una lógica. Es como esta lógica que yo acabo de ver en un programa ayer, de verdad, terrible, en donde Trump quiere destruir la educación precisamente para ideologizarla. No, México, y no diga, ¿no? Ahora resulta que este imbécil quiere meterse en qué se enseña y qué no se enseña académicamente hablando. No le preguntas a los mejores, no le preguntas a los más fregones, a los académicos, a los estudiosos, a los que te pueden crear un maravilloso sistema educativo, no. Se lo vas a dejar al anaranjado, retrasado mental, estúpido, loco, que él decida qué se enseña y qué no se enseña en las escuelas. No, jodidos estamos. Y peor se va a poner si seguimos en esa lógica, ¿no? Yo ahora entiendo por qué dicen que en Estados Unidos está bajando mucho la aceptación de este imbécil, ¿no? Pues cómo no, te estás metiendo con lo más importante para muchos, ¿no? Seguridad, salud, que también está del carajo en Estados Unidos, y ahora con la educación, en los mismos problemas que estamos viendo en México. Una gente que lo único que sabe hacer es marchas. No, pero no sea crear un buen sistema, un buen programa. Ahora esta bola de huevones no quiere ni trabajar, ¿no? No, es que ahora los señores quieren que cada año que pasa, inclusive vaya bajando la edad en la cual se pueden jubilar. O sea, todos los demás nos tenemos que joder a trabajar a lo mejor de por vida como su servidor. Porque la ventaja y desventaja al mismo tiempo de su servidor, que tengo mi propio negocio, es que yo no tengo seguro social, yo no tengo jubilación. Yo voy a tener que trabajar hasta el último día de mi vida. Y qué bueno, ¿eh? De verdad, yo sí me siento increíblemente bien de saber que voy a tener que trabajar hasta el último día de mi vida, porque si no, no como. Tengo 57 años y hay mucha gente que me dice, Alex, es que tienes una energía que ni chavos de 20 años. Es patético. Yo, para mí, subirme a un camión, al metro, al suburbano, a las 5:30, 6 de la mañana. Porque la gran mayoría de gente, y muchos de ellos jóvenes, vienen dormidos. Yo no puedo. Y yo no puedo dormirme en un camión, en un transporte, nada más por una cuestión de lógica simple que aprendí en algún momento. ¿Qué pasa si tú vienes dormido y hay un accidente? Vas a ir a dar hasta por allá, ¿no? Porque ni siquiera te vas a agarrar, vienes dormido. Y lo aprendí también, que precisamente por eso yo jamás me duermo en el transporte público. Porque efectivamente, si hay un accidente no te vas a agarrar de nada. Pero yo veo mucha gente adulta que viene despierta. Muchos vienen con sus teléfonos, porque esto también es típico y característico hoy día, ¿no? Todos vienen con el maldito celular.
o jugando, o viendo productos, o haciendo algo con el celular, ¿no? Aislados completamente con los audífonos. Ya nadie habla, ya nadie interactúa, ya nadie comenta nada, ¿no? Se suben las personas, mujeres embarazadas, con niños, personas de tercera edad, con bastones, y de repente a todos les da sueño, ¿no? Me ha tocado mover a gente, oye, ¿te puedes parar para darle el...? Y todavía se enojan. Hubo uno que les comentaba yo una vez que me contestó, yo también pagué mi pasaje. Le digo, sí, yo también lo pagué. Pero esto se llama cortesía. Ceder tu lugar a una persona que lo necesita más que tú es una cortesía nada más. No, esto no se trata de que pagaste o no pagaste. Sí, tú pagaste tu pasaje como lo pagué yo, como lo pagamos todos. Se llama respeto por quien lo necesita. Ah, no. Y hay gente que no se para, ¿eh? En una ocasión me tocó ver una señora, como una señora, yo creo que ya unos 60 años. Mejor la señora de 60 años se paró que los jóvenes, ¿no? Como le digo a la gente, es que estos jóvenes ya nacieron cansados, pero del cerebro, ¿no? Y no digo que todos, pero sí muchos. Estas son las generaciones que van a sacar el país adelante. Estas son las generaciones que van a hacer de México mejor. Discúlpenme ustedes, pero lo veo poco probable, ¿eh? Muy por el contrario, la gente que es mayor de 30 años, 40 años, somos los que estamos peleando, luchando y haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, ¿no? ¿Para qué? Para que estos vividores que todavía tienen 40 años algunos y viven en casa de su mamá, mantenidos, porque tampoco, hay muchos que reconozco que dan, por lo menos, le dan dinero a sus padres para estar todavía en casa, ¿no? Pero hay algunos mantenidos huevones, y de verdad, perdónenme el léxico hoy día, pero esos son, que todavía la mamá le da para el camión, que le da de comer, que lo atiende, que le lava la ropa al angelito o angelita, y no da ni un peso a la casa, ¿no? ¿Cómo nos torcimos en ese punto? ¿Cómo llegamos a ese mundo así, no? A ese mundo que les digo de político, donde no nos entregan nada. Ahí está ya la refinería, ¿sí? Un pinche mueble ahí que no sirve para un carajo. Porque no produce nada. Hay que no, ya está produciendo a la cuarta parte. Mentira. Ese lugar no produce nada. Todavía está en pruebas. Y lo sé por gente que conozco que trabaja ahí. No produce nada. Lo que hay de combustibles ahí en ese lugar fue porque fueron pipas que trajeron de otras refinerías para llenar esos tanques. Esto dimos cuenta en su momento desde el año pasado y hace 2 años. Cómo las pipas iban en la carretera casualmente en la noche, no en el día, no, en la noche, en la oscuridad de la noche, para que no se vieran todas estas miles de pipas que estaban llevando combustibles a Dos Bocas, al parque acuático Dos Bocas, para simular que ya está produciendo. No puede producir nada porque no está conectada a nada. No tiene un oleoducto todavía conectado a esa basura, ¿no? ¿De dónde estás generando combustible si no estás... ¿Qué? ¿Están llevando el petróleo en pipas? ¿Están llevando como el combustible, el petróleo crudo en barcos? ¿O cómo están haciendo que llegue petróleo a esta refinería para hacer el proceso de refinación? No está conectada con nada y eso se lo dicen todos los especialistas. ¿Cómo estás produciendo? Que ya produce a la cuarta parte. No, esta madre no produce nada. Como esta central de tortas de Santa Lucía no produce absolutamente nada. El gobierno sigue metiéndole dinero de impuestos, de nuestro dinero, que debía de estar sirviendo para salud, para educación y para muchas cosas más, para mantener esa basura.
más de 400 millones de pesos para hacer lo que se mantenga funcional, nada más para que funcione, porque no genera un peso, porque no hay suficientes vuelos como para que esté generando dinero, y un aeropuerto se tiene que mantener solo, de hecho. Pero por eso les pregunto, díganme qué estrenó, qué nos entregaron de beneficio a la ciudadanía este viejo decrépito idiota y esta loca. Es el día que no nos entregan un hospital, una carretera, una clínica, algo que verdaderamente, escuelas perfectamente bien hechas y construidas, no. Sus dichosas universidades del bienestar, que ya Azteca nos entregó nos hizo una entrega de una información en donde no existen escuelas supuestas de universidades del bienestar que no existen, que el gobierno pasó la lista y aquí están, son esta y esta. Ok, Azteca revisó. Unas son unos cuartos por ahí regados, las otras no existen y las otras son terrenos prácticamente que no hay nada. ¿Pero qué pensaron? ¿Que nos iban a entregar un dato y la gente lo iba a creer por automático? Sí, hay muchos estúpidos que lo hacen. Y discúlpenme el insulto, pero esos son. ¿Por qué? No porque lo crean, no porque lo ven como un hecho, no porque lo ven como realidad. No, simple y sencillamente porque el gobierno les está dando dinero. Ahí está toda la diferencia. Aquí lo dijimos en la semana, me parece, pasada o antepasada. ¿Qué pasaría si el gobierno no estuviera entregando ningún beneficio económico? Los números de esta idiota estarían, pero por debajo de 40, seguro. Y nadie estaría pensando en votar por Morena ni por error nuevamente, ¿no? Pero el dinero compra muchas cosas, ¿no? Y algo que tiene el dinero es que compra muchas conciencias. Porque la gente le pone precio a su propia conciencia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué Morena tiene buena aceptación? Por dinero. Porque les está dando dinero y cada vez más, cada día inventan un nuevo programa. Ahora el programa de no sé qué, y el programa de no sé qué tanto, y que la beca Cetina, que no sé qué, y que la beca esta otra. Y sí, le ponen nombres de gente conocida. Esa gente, de verdad, un día me acuerdo de un programa que pasaba con Broso y Loret, en el que presentaban a estos personajes que tenían en las imágenes siempre este anciano delirante, ¿no? ¿Qué pensarían ellos? Decía en esa ocasión Broso. ¿Qué pensarían estos personajes de ver que su imagen se está utilizando de esta forma para mentir, para engañar? Simplemente para simular. Es como si yo quisiera lanzarme a la política y me pongo de estandarte a la religión, ¿no? Y pusiera imágenes del Papa y de Gandhi y de no sé, de grandes de la historia, ¿no? ¿Y eso qué? A toda esta gente de esta secta no se le quita lo rata, los ladrón, los criminales, los mafiosos, los narcogobernantes, por más de que pongan a Benito Juárez, ¿no? Otro personaje que tristemente la historia o la gente no conoce la historia, ¿no? Mucha gente sigue, y aquí lo hemos dicho varias veces, siguen endiosando a Juárez, ¿no? Cuando Juárez fue todo menos un buen político, ¿no? Plagiario, tranza, ladrón, corrupto. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Y me podrán insultar todo lo que quieran, eres un idiota, ¿cómo insultas a Juárez? No, espérate, lee. O ve videos de historiadores y no quieres leer porque te da flojera, ¿no? Juárez es todo menos un gran presidente. Y ahí están los datos. Yo sí veo a los historiadores, yo sí los leo a los historiadores, yo sí investigo la historia. Y por eso les estoy diciendo que Juárez es todo menos el gran personaje. Hasta la frase que supuestamente le atribuyen a él, ¿no?
La gran frase esta de que a veces se me olvida, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. No es de él. Es plagiada. ¿Por qué? Porque nadie conoce, mucha gente no conoce al autor original de esa frase, ¿no? Y creen que es de Juárez. No, no es de él. La utilizó. Y hoy día mucha gente tiene la idea de que es de él. No, no es de él. Pero si tenemos una ministra que se plagió su tesis, con eso sacó su título universitario, plagió también la tesis de doctorado, y hoy día busca ser la ministra jefa de la Suprema Corte. Y no va a faltar el que va a ir a salir a votar por ella, ¿no? La verdad, damas, caballeros, es que en México, nos guste o no, y yo les dije que íbamos a tocar otro tema, pero disculpen ustedes, pero es que de verdad hay cosas que tienen sin duda que hablarse y decirse, ¿no? Porque si no, nada va a cambiar. Absolutamente nada va a ser diferente. Yo les iba a hablar de la movilidad, ¿no? De los coches y de todo esto que hoy día se requiere. Lo dejaremos ahora sí, prometo hablar mañana de ello. Miren, por aquí lo voy a apuntar, no se me olvida, mañana entramos con ese tema, porque de verdad es increíble cómo la gente se pierde en esta vorágine, llaman algunos, ¿verdad?, de información. Pero todo esto, la verdad, es que lo único que nos está haciendo daño es a nosotros como ciudadanos. Lo político lo hemos repetido, siguen igual, ve, ahí está el obeso sinusítico en un partido en España, ¿no? En primera clase. ¿Dónde está el dichoso, la dichosa austeridad? Los de los relojes de $1 millón, ¿no? O $1 millón de pesos. Y más, ¿eh? Al idiota al Patán Augusto, lo han visto con relojes de $250,000. Estamos hablando de 5 millones de pesos en un reloj, que ya lo quisiera cualquiera de ustedes. Con 5 millones de pesos yo creo que muchos de ustedes podrían vivir prácticamente un año, si no es que más. Y este idiota nada más lo tiene en un reloj, pero le gustan, como este otro ministro que se hizo güey, con lo cual se perdió por ahí una decisión que había en la corte, que le encanta ir a la Fórmula 1, le encantan los relojes también. Aquí nos damos cuenta que esto es lo que está mal. Y mientras tú tengas el dinero para comprarte lo que quieras, porque tú lo generas, perfecto, cómprate lo que quieras. Alguien me decía, Alex, tú que te gustan los coches, ¿te gustaría tener? No, si yo pudiera tendría 50 coches, ¿no? Y mucha gente luego me critica y me dice, güey, ¿para qué los quieres? El día que te mueras no te vas a llevar nada. ¿Y qué te importa si me los llevo o no? Me gustan los coches, tengo el dinero y quiero usarlo, lo hago. Pero también tendría, como lo he dicho antes, algunas cuestiones altruistas, ¿no? Que donaba yo dinero para ciertas causas, demás, sin duda. Un día finalmente ya, para retirarme, yo me sueño, siempre lo he hecho, como se los he dicho, como una persona con mucho dinero, ¿no? Pero no nada más por el simple hecho de tener dinero. Yo he soñado dentro de todo, de este sueño que yo tengo de grandeza, si ustedes quieren, que yo tengo hospitales en donde atendemos a gente necesitada con problemas importantes y no les cobramos nada, ¿no? Yo me sueño con una constructora como parte del estudio que yo tengo, es en esa área. Yo también he soñado que tengo una constructora en donde mi hijo, que también es arquitecto, él se encarga de esa empresa, ¿no? En donde también construimos a gente que más lo necesita y generamos soluciones para personas donde una exigencia de cada año
es que toda la gente que trabaja con un servidor tenga una acción de beneficio real para gente que lo necesita. Mis médicos de mi hospital, ¿verdad?, con el que yo me sueño, tienen que tener esto cada año. Una visita, un viaje a ciertas zonas de difícil acceso, de difícil condición, para atender a la gente y beneficiarlos con atención médica, operaciones, servicio que la gente requiera sin ningún costo. Y donde yo sueño que toda y cada una de mis empresas es la gente mejor pagada y la gente que mejor en condiciones está y que trabajan increíblemente a gusto en las empresas de su servidor. Hasta en mis sueños me sueño así, ¿no? No por nada, como me dice mucha gente, Alex, es que ¿por qué quererte meter a la política donde hasta tu vida puede estar en juego? Porque de verdad yo no tolero, no soporto y me duele tremendamente ver la condición en la cual muchos mexicanos están y quien debiera de estarles ayudando, que es la política, no lo hacen. Pero no regalándoles cosas, no dándoles limosnas, no dándoles dinero, no. Ayudándolos a salir adelante y tal vez hasta educándolos para que tengan esta mentalidad de salir de esa situación en la cual están viviendo, ¿no? Yo sí lo veo, yo sí creo que es posible. Yo estoy seguro de que es posible. El problema es que muchos de ustedes son los que no lo creen. El problema es que muchos de ustedes siguen viendo cosas que no existen, pero que siguen queriendo creer que las cosas van a cambiar. No cambiaron en 6 años de Morena. No van a cambiar con otros 6, ¿eh? Eso se los puedo casi firmar. Que están deteniendo a muchos criminales. Aquí se los dije. Y los especialistas lo dicen. Sí, tú podrás detener a 50, a 100, a 2,000 criminales. Que al otro día vas a tener 5,000. ¿Por qué? Porque no les has pegado en la parte medular, el dinero. Sigues deteniendo personas, pero no has cortado lo más importante, el dinero. Si tú le quitas el dinero a esas instancias, a esos grupos, los vas a desarmar. Pero ni Estados Unidos, ni nadie les pega en ese sentido, por temor. Ya hubo amenazas, como lo dijimos aquí la semana pasada, directas contra Harfuch, que si sigue deteniendo gente, lo van a matar. Ya lo intentaron una vez, ¿no? Dicen que ante amenaza no hay engaño, ¿no? Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Pero insisto, no están pegando donde deben de pegar. Cualquier grupo de estos criminales donde tú tienes que pegarle para desaparecerlos en el dinero, en la estructura más elemental y básica, la que una empresa, ¿cómo la destruyes? De esa forma, la que tú quieras. Pégale en la parte más importante, el dinero. Pero más allá de eso, vemos una narcopresidenta también, nuevamente. Otra. Ecuador acusándonos de que hay grupos de crimen mexicano que están yendo a Ecuador, en donde sus instancias de investigación indican que están llegando grupos de crimen organizado mexicanos con la intención de atentar contra el presidente de Ecuador, ¿no? Y dice un análisis muy interesante Loreta anoche. ¿Y qué hace esta loca? Defender a los criminales, que eso no es cierto. Que no están yendo criminales mexicanos a Ecuador, que eso es mentira. ¿Y cómo sabe ella que es mentira? Es que no nos presenta ninguna prueba. Pues cuando tú hablas de que tienes otros datos, tampoco nos has dado ninguna prueba, igual que tu anciano delirante, ¿no?
Siempre nos dijeron, yo tengo otros datos, yo tengo otras cosas, yo tengo... Sí, y nunca nos dieron la información, ¿no? Bueno, Ecuador tiene, que sí, ellos tienen información, ellos tienen otros datos de que sí hay grupos de crimen organizado mexicanos yendo a Ecuador, ¿no? Están jugando simplemente el mismo juego que esta bola de idiotas morenistas hacen. Nosotros tenemos otros datos, ¿no? Ah, pues ellos tienen otros datos también. Y los datos de ellos dicen que quieren matar con grupos y con criminales mexicanos al presidente de Ecuador. Pero como dice Loret, ¿por qué sale a defender a los criminales esta señora? Porque tal vez lo más inteligente que voy a decir, bueno, vamos a investigar, vamos a checar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hablar con el gobierno de Ecuador para que nos informe, a ver qué es lo que ellos tienen, ¿no? Eso sería lo normal. No, eso no está pasando. Eso no está sucediendo. Los criminales mexicanos no están yendo a ningún lado. Ah, chinga, ¿ahora defiendes a criminales o qué? Bueno, pues sí lo hacen. Lo hacen desde el sexenio pasado, ¿no? Y eso es lo que tenemos en México, damas, caballeros. Y eso es lo que tenemos que cambiar ya en México. Porque si no hacemos eso, no nos espera sin duda un futuro agradable, medianamente tranquilo y aceptable, ¿no? Sí podemos esperar otro sexenio de muerte y tal vez de más. Ya más de 10,000 muertes en lo que va de este y lleva 6 meses. De seguir como va, sin duda va a superar al del anciano decrépito, ¿no? ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Otra vez a Calderón? No, México no va bien. De ninguna manera va bien. Por más de que muchos quieran hacer cuenta de que todo va y está caminando, la verdad es que no está yendo para ningún lado. Sigue siendo este barco que yo les mencionaba, que nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas, que no va a ningún lado. Con otro verbo, con otros rollos, con otras frases, pero sigue siendo exactamente lo mismo. No vamos a ningún lado. La economía está del carajo, la seguridad, la inseguridad está peor que nunca. La parte médica, la parte de atención está, pero peor que inexistente. Y esto es lo que nos quieren vender todos los días, que está cambiando en México. ¿Qué está cambiando? No está cambiando nada. Está cambiando todo para peor. Por eso muchos le llamamos la cuarta deformación o la cuarta destrucción. Porque de transformación, al menos para bien, no la veo, no existe. Y no va a existir de verdad. Por lo menos mientras tengamos a estos sectarios, porros, mafiosos y criminales en el poder. Pero el día que todos y cada uno de ellos se entiendan, entonces podremos estar viviendo en un México distinto. Para ti y para México. Cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.